Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos ustedes. Y bueno, voy a hablar en los siguientes 20 minutos, trataré que sean 20 minutos, de virus de la hepatitis E y otros virus asociados. Y conforme iba yo viendo las diapositivas de los ponentes anteriores, iba yo tratando de ver cuáles están repetidas porque voy a redundar un poco. El virus de la hepatitis E es un virus que es muy similar tanto en estructura como en imagen al virus de la hepatitis A. Es también similar en tanto a las manifestaciones clínicas que van a tener los individuos que padezcan esta enfermedad, con dos salvedades. Uno, las mujeres embarazadas, como ya lo oyeron en la plática anterior, y dos, los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, bien sea esta causada por alguna enfermedad propia del sistema inmune o bien sea por inmunosupresión después de un trasplante de órganos. El virus de la hepatitis C es un patógeno global. Esto quiere decir que se encuentra en todo el mundo. Existen 4 diferentes genotipos de este virus que afectan a los humanos, pero es también importante mencionar que otros genotipos que afectan a animales también van a poder tener las mismas manifestaciones clínicas en los seres humanos. Existen varias formas de esta enfermedad, como lo pueden ver en la diapositiva: la forma epidémica, la endémica, la esporádica y la zoonótica. Y la zoonótica es en la que voy a invertir un poco más de tiempo porque es importante saber cuáles son las fuentes, los animales que padecen esta enfermedad. Y la presentación clínica depende de varias cosas, principalmente uno del genotipo viral. En México hemos tenido dos brotes de este tipo de enfermedad, uno en Huitzilía y el otro en Telixtac Guerrero, y los dos han sido por genotipo 2. Otros genotipos tienen otras formas que no son epidémicas, y el otro factor que interviene es la inmunocompetencia del huésped que va a padecer la enfermedad. Es importante también señalar que el virus va a tener una maquinaria específicamente diseñada para interactuar con el sistema inmunológico del huésped. Y esta maquinaria lo que va a hacer es que al tiempo que interactúa también va a tomar ventaja de esa inmunosupresión que el paciente va a presentar y va a poder presentarse en formas más graves de la enfermedad. Voy a abreviar esta diapositiva porque en esta diapositiva me puedo tardar 5 o 10 minutos. La historia de la hepatitis es muy interesante. Empezó en la India cuando el río Jamura se desbordó, contaminó el agua potable de Nueva Delhi y mucha gente presentó casos de hepatitis aguda. El problema fue que muchos que ya habían padecido hepatitis A la volvieron a padecer, entonces se le dio el nombre de hepatitis no A no B epidémica. Y de 1960 a 1973, estudiosos de virus, incluyendo Robert Purcell, que es muy importante al final de esta diapositiva, pero equipos de los que describieron el virus Norwalk y los que describieron el virus de la hepatitis A, estudiaron este agente. Y la historia es muy interesante porque empezó con pesquisa epidemiológica, ocultamiento de datos, incluso hasta espionaje. Al final verán de esta historia, es muy, muy importante. Nunca falta el valiente, como el investigador Mikhail Balayan, que se autoinoculó el virus de la hepatitis C para poder aislarlo, y uno de sus alumnos, Sergei Zarev, fue el que le dio el nombre y sintetizó el anticuerpo. Al final, para el año 2003-2004, ya había una vacuna para la hepatitis E. Desgraciadamente, como sucede en todas partes, esto fue guardado en secrecía y únicamente los ejércitos de Estados Unidos, Nepal y China fueron los que se beneficiaron de esto. Actualmente en China esta es una vacuna que se encuentra disponible. Entonces, como les decía, espionaje incluso dentro de la historia de la hepatitis E. Este es un virus de lectura positiva RNA de alrededor 7.300 a 7.500 kilobases. Es un virus que no tiene envoltura y, como les decía yo, tiene 4 genotipos que afectan al ser humano y tiene 3 marcos abiertos de lectura. La información genética se lee en 3 marcos diferentes y quiero que presten atención al marco de lectura número 3, del cual voy a hablar. El marco de lectura número 2 lo que va a sintetizar son proteínas neutralizantes y que van a servir para la síntesis de la cápside viral. Esto es un rendering del virus únicamente para demostrar las diferentes simetrías que guarda y que es una tira de lectura positiva de RNA. Estos son los 3 marcos de lectura de los cuales estaba yo hablando.
y pueden ver que en el marco de lectura número 1 se sintetizan todas las proteínas, como son la proteasa, la helicasa y la RNA polimerasa RNA dependiente. Estos son precisamente para la replicación y la estructuración del virus. En el marco de lectura número 2, como les decía yo, se sintetizan las proteínas de la cápside viral. Finalmente, en el marco de lectura número 3, se sintetiza una fosfoproteína, que es precisamente la proteína que va a interactuar con el sistema inmunológico y puede o puede no producir ciertas reacciones que van a producir disminución de las células CD4 e incremento de las células CD8, que es lo que es la base para que esta enfermedad se presente en formas graves. Por mucho tiempo el virus de la hepatitis E estuvo desclasificado porque se parece tanto genéticamente como desde el punto de vista metabólico a la familia de los calcivirus, picornavirus y togavirus, pero este es un virus que tiene un genotipo específico. Es un epevirus, es una familia epevirus y, como les decía, se parece a otros agentes. Esto que les estoy poniendo en esta diapositiva ya lo había yo comentado. Sin embargo, como lo que les decía yo que es importante es que la proteína, la fosfoproteína que se maneja en el marco de lectura abierta número 3, promueve la supervivencia celular y en este caso muy probablemente la cronicidad del virus. Nosotros sabemos que este virus causa una hepatitis aguda, sin embargo vamos a ver cómo la interacción con el sistema inmunológico en individuos que están ya inmunosuprimidos puede causar una cronicidad y progresión a formas crónicas de la enfermedad y formas avanzadas. Aquí probablemente no proyecte muy bien, pero como ustedes pueden ver, el genotipo 1 y el genotipo 2, el genotipo 2 en rojo es el que hemos padecido aquí en México. El genotipo 1, si ustedes ven, todos los subtipos de virus que están ahí de la hepatitis E son humanos, pero si se fijan en los 3 y 4, hay algunos que son de algunos animales, porcinos, aviarios, de conejo, etcétera. Pero estos virus han sido ya documentados en algunos casos esporádicos o en algunas epidemias en Europa Oriental como causantes de enfermedad en los individuos. Este mapamundi en rojo muestra las zonas en donde se han presentado epidemias del virus de la hepatitis E y hago énfasis aquí en aquellos casos que se presentaron, como les decía yo, en Huitzilí y Telixtac. Y como ustedes pueden ver en la última columna de esta diapositiva, la causa de todas estas epidemias es agua contaminada, lo que confirma que este es un virus de transmisión fecal-oral. Estos son subtipos del virus de la hepatitis E que se han documentado en los Estados Unidos. Y voy a hacer un poquito de hincapié en esto. En los Estados Unidos no ha habido formas epidémicas de esta enfermedad. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay el subtipo California, el subtipo Tennessee, el subtipo Filadelfia, el subtipo Alaska. Todos estos virus se han llamado así porque es en los estados en donde se han documentado causando enfermedad. Y nosotros decimos, bueno, si no hay una forma epidémica de esta enfermedad, ¿de dónde está adquiriendo el norteamericano? ¿De dónde se está contagiando? Y la respuesta está en todo aquello que el norteamericano come. Y mucho de lo que come se produce dentro de los Estados Unidos. Vamos a ver un poco más adelante. Nuevamente el mapamundi nada más a color para que ustedes vean que es el África Occidental y México donde se han presentado epidemias por virus de la hepatitis E genotipo 2. El resto del mundo está 1, 3 y 4. Como ustedes pueden ver aquí, haciendo epidemiología, en casi todo el mundo hay marcadores positivos. Estos son individuos que fueron positivos para marcadores de virus de la hepatitis E. Como ustedes pueden ver en esta gráfica de pastel, en Estados Unidos aparentemente no había. Pero bueno, hay algo que se llama condados específicamente tamizados para ciertas enfermedades. Y en estos estados, como pueden ver ahí, Nebraska, Minnesota, Iowa, donde se produce la mayor parte de los animales que se consumen en los Estados Unidos, en 400 donadores de sangre se midieron marcadores para la hepatitis A, B, C, D y E. Y como ustedes pueden ver, el virus de la hepatitis E fue positivo en el 16% de los individuos. Entonces estos individuos nunca habían tenido enfermedad, pero habían estado en contacto con el virus de la hepatitis E. Y a mí lo que me interesa es qué es lo que está pasando en Nebraska, en donde 20% de la gente tienen positivo este marcador. Pues bien, yo les dije que la hepatitis E es una zoonosis.
es una enfermedad de animales, y los animales que la padecen, como lo vieron en esa gráfica que parecía un árbol, el cerdo. Hasta 60% de las granjas porcinas en los Estados Unidos en algún momento han tenido animales que tienen marcadores positivos para hepatitis E. Otros animales que también se consumen, son producto de la cacería, conejo y venado se consumen mucho en el Midwest de los Estados Unidos. Y bueno, no consumimos ni hurones ni murciélagos, pero ustedes pueden ver cerdo salvaje, no documentado en Estados Unidos, pero la cocina alemana, la cocina rumana y la cocina francesa utilizan cerdo salvaje para hacer algunos de sus platillos. Y si regresara yo a la gráfica de árbol genealógico que les mostré, verían ustedes que ese genotipo ha estado documentado en Europa Central y Europa Oriental. Este es el ciclo de vida del virus, y como ustedes pueden ver, es un virus que, como la mayoría de los virus de la hepatitis, no es precisamente un virus citopático, no va a matar al hepatocito, sino que va a utilizar la maquinaria del hepatocito y su citoplasma para replicarse, transcribirse y traducirse. Y lo importante es que vean ustedes que posttranscripcionalmente se van a generar las proteínas de los marcos de lectura abierta 2 y 3, y estas, independientemente del ensamblado en el que van a participar, también pueden quedarse en el citoplasma del hepatocito, ser expulsadas del citoplasma del hepatocito, como se ve acá, y interactuar con células inmunológicamente competentes. La serología es muy parecida al del virus de la hepatitis A. Como ustedes pueden ver aquí, lo primero que se va a incrementar es la presencia de RNA viral en las heces, y el antígeno E va a ser positivo en el hígado un poquito de tiempo antes de que se eleven las aminotransferasas. Lo primero que se va a elevar es el anticuerpo IgG, después el IgM, después el IgG, que va a permanecer positivo en el largo plazo. Ahora bien, el diagnóstico se puede hacer aquí en México. Con ELISA está disponible para IgM e IgG. Se puede medir el antígeno en el suero y se puede medir el RNA viral, tanto en heces como en suero, por reacción de polimerasa en cadena. En los Estados Unidos, hasta hace algunos meses, el IgM-IgG no estaba aprobado por la FDA, pero tenemos disponibilidad de RNA en cualquier líquido corporal que nosotros queramos. Y ahora voy a tratar de buscar por qué las pacientes embarazadas tienen estos problemas con el virus de la hepatitis E, que es mucho más agresivo, da casos colestásicos importantes e incrementa la mortalidad materna si se padece durante el embarazo. No sé por qué no está proyectando en el color azul, pero bueno, nosotros podemos ver que cualquier individuo que no estuviera embarazado, en el momento en el que tiene hipercortisolismo, en el momento en el que hay deficiencia de folatos, y en el momento en el que el paciente tiene algunos otros problemas, eso se llama inmunodeficiencia. Eso condiciona inmunodeficiencia, y todas esas cosas están presentes en el embarazo. Entonces, lo que sucede en el embarazo es que si llega el virus de la hepatitis E a infectar a la mujer, lo que va a suceder después es que va a haber interacción del virus de la hepatitis E con los hepatocitos y con las células periféricas de la mujer. Entonces va a haber activación de los factores nucleares NF-κB, y esto va a hacer que se produzca citocinas proinflamatorias, entre ellas interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Al suceder esto, lo que va a pasar es que estas inmunoglobulinas y estas citocinas van a entrar en contacto con el virus, las partículas virales, y van a producir mayor necrosis hepática. La mayor necrosis hepática y la interacción del virus con el sistema inmunológico va a producir una inmunodeficiencia más grave. Esto va a llevar al paciente a desarrollar falla hepática aguda, falla multiorgánica, y esto va a producir la muerte. El cuadro clínico, como les había dicho, en cualquier individuo que no tiene estas condiciones, pues va a ser similar al de la hepatitis A: dolor abdominal, ictericia, febrícula o fiebre, anorexia, crecimiento de la glándula hepática, elevación de las aminotransferasas, y el cuadro colestásico hasta en el 30% de los individuos. Al igual que la hepatitis A, 1% puede llegar a falla fulminante. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Se han utilizado combinaciones de interferón pegilado y ribavirin con resultados variables.
La mayoría de los pacientes, en caso de no estar embarazados, tienen buenas evoluciones. Y en cuanto a la posibilidad de cronicidad, se da en pacientes, como les había comentado, inmunosuprimidos o post-trasplante. 59% de los individuos evaluados en este estudio acá tenían infección activa, y los individuos presentaron fibrosis progresiva y muchos de ellos llegaron a cirrosis. Por lo tanto, aquellas personas que se dediquen al trasplante, si tienen un cuadro de hepatitis persistente y todos los marcadores de virus y anticuerpos son negativos, busquen hepatitis E. Y esto es más frecuente en aquellos individuos que son inmunosuprimidos con tacrolimus que en aquellos que son inmunosuprimidos con ciclosporina. Desgraciadamente, todos los centros prefieren tacrolimus. Entre otras hepatitis, y esto va a ser un poco reiterativo con respecto a mi plática de ayer, los principales virus que pueden comportarse como hepatotrópicos son los de la familia del virus del herpes: citomegalovirus, herpes, Epstein-Barr y varicela zoster, que son nuevamente frecuentes en pacientes inmunosuprimidos. El virus el citomegalovirus se caracteriza por esas inclusiones típicas en ojos de lechuza. Hay inflamación portal y periportal que no se ven en esta diapositiva porque no hay un espacio porta. Y la infección se detecta ahora en formas muy tempranas midiendo el antígeno PP65. Nosotros lo hacemos de rutina en aquellos individuos que entre 3 y 6 meses después del trasplante presentan pruebas de función hepáticas anormales, porque el diagnóstico temprano de esta enfermedad es vital para el buen pronóstico de la enfermedad. Aquí es donde pueden ver ustedes el infiltrado inflamatorio mononuclear importante que se encuentra, además de las inclusiones nucleares y citoplásmicas, y aquí pueden ver el corte longitudinal de un conducto biliar. El citomegalovirus se da en esas condiciones de inmunosupresión en pacientes con VIH. Les comentaba yo ayer que puede infectar cualquier célula a nivel hepático, no solo a los hepatocitos, y su tratamiento es con ganciclovir, tiene que ser muy agresivo. Nosotros generalmente lo empezamos con intravenoso y cambiamos después de algunas semanas a vía oral, si es que esto es posible. En cuanto al virus del herpes, también infecta a individuos inmunosuprimidos, más frecuente en pacientes después de trasplante hepático u otros eventos que interfieran con el sistema inmunológico. Su tratamiento es el aciclovir y debe iniciarse en forma temprana, sobre todo en casos de que el paciente presente falla fulminante. En hematoxilina, eosina e inmunohistoquímica para este virus ustedes pueden ver las inclusiones intracitoplásmicas. El Epstein-Barr no nada más da mononucleosis, hasta el 1.2% de los individuos post-trasplante es causa de enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, que se puede presentar en dos formas: policlonal y monoclonal. La policlonal es benigna, uno suspende o disminuye la inmunosupresión y el paciente mejora en un muy breve tiempo, en tanto que el monoclonal es una forma maligna, es linfoma y requiere quimioterapia. Y los factores de riesgo para esto son estos que se encuentran listados aquí. Se incluye el tipo de inmunosupresión, tacrolimus, y la infección previa o concomitante con citomegalovirus. Y bueno, en esta biopsia huelga decir que todos esos son linfocitos infiltrando el tejido hepático que se ve de fondo. En conclusión, el virus de la hepatitis C es un virus de distribución global. Se caracteriza por cuadros colestásicos agresivos y alta mortalidad durante el embarazo. Puede complicar el curso del estatus post-trasplante hepático y de otros órganos, y puede condicionar hepatitis crónica y evolución a la fibrosis y cirrosis. Los virus de la familia del herpes pueden presentarse como hepatitis agudas en pacientes inmunosuprimidos, y su tratamiento debe ser agresivo y temprano. El Epstein-Barr se asocia con proliferación policlonal, debería decir benigna, de los linfocitos, que puede progresar a formas monoclonales malignas y linfoma. Muchas gracias.